Ahora vamos con lo nuestro, pero antes hay una historia que nos ha sacudido y que yo creo que merece encabezar este informativo. Esta es una de esas historias en las que la realidad se muestra insuperable frente a la ficción y que demuestra hasta qué profunda sima puede sumergirse la condición humana. Supongo que ustedes recuerdan el cerco de Sarajevo. Esa ciudad rodeada de lomas, donde los francotiradores iban aniquilando desde lo alto de los edificios a la población y el fuego de la artillería completaba la carnicería humana. Bueno, hay imágenes, hay una imagen muy célebre de Limonov, de Limonov, al que hizo tan célebre el libro de Manuel Carrer, disparando desde una de las lomas de Sarajevo. La Fiscalía de Milán está investigando safaris humanos en Sarajevo, viajes a la guerra en los 90, pagando por disparar a personas. Una de esas excentricidades de ricos. Una denuncia de un escritor, un periodista, documentada, con numerosas pruebas, apunta a italianos fanáticos de las armas que iban a Bosnia para ser francotiradores de fin de semana. Se siguen las pistas de al menos 4 personas en Milán, Turín y Trieste. Pagaban presuntamente a la milicia serbo-bosnia, de este carnicero llamado Radovan Karadzic, y eran trasladados a las colinas que rodean Sarajevo para que desde allí disfrutaran de una jornada de cacería de seres humanos. El periodista Ezio Gavazzeni ha presentado la denuncia. La Fiscalía intenta localizar a estos cazadores, a los que llamamos francotiradores. En un gran número eran. Hay notarios, abogados, profesionales con alta disponibilidad económica, empresarios. Contamos con testimonios de familias que perdieron sus seres queridos, como una niña que se encontraba en la avenida de los francotiradores, de pocos meses, y el francotirador disparó a la bebé y no a sus padres. La brújula con La Torre. Que sí nos trae el nombre, ¿verdad?, de la avenida de los francotiradores, por la abundancia con la que caían los blancos que se atrevían a pasear por ella en lo más crudo de la guerra. Creo que fue Pérez Reverte que contaba que había acompañado un día a uno de los francotiradores serbo-bosnios y le explicaba cómo elegía a las víctimas. Y las elegía por cuestiones tan azarosas, por cómo andaban, por el aspecto que tenían. Y en función de eso, pues decidía sobre su vida y sobre su muerte. Bueno, la Fiscalía de Milán, que está investigando cacerías humanas, safaris humanos de ricos, pues que pagarían una suma de dinero elevada para poder ir a la loma de Sarajevo y desde allí poder cazar a seres humanos. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Miren, esta misma tarde una alerta sobresaltaba de nuevo a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en el sistema de protección de pulseras antimaltrato. Esos dispositivos cuyo funcionamiento estaba ya bajo cuestión después de las denuncias de la Fiscalía en el anuario, en la memoria anual. Bien, pues hoy esas pulseras dejaron de prestar servicio a causa de un fallo general. Las víctimas han sido avisadas e Igualdad se ha puesto en contacto con las empresas que prestan el servicio para tratar de restablecer la normalidad. Pero se puede imaginar la agitación que esto ha supuesto después de conocidos los fallos denunciados por la Fiscalía y que en un principio trató de minimizar el Ministerio de Igualdad. En este caso, su actuación ha sido bastante más diligente. Se han dirigido a las víctimas, las han avisado también, han informado a la prensa del fallo y se han puesto a la tarea de tratar de solucionarlo. Este sistema gestiona las pulseras de control telemático que permite conocer la ubicación exacta de los agresores con órdenes de alejamiento, de modo que sirven primero para proteger a las mujeres, y eso es lo primordial, y después para documentar posibles quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. La ministra Ana Redondo acaba de mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas. Asegura que los protocolos han funcionado en todo momento. Y es importante también tener en cuenta que los protocolos han funcionado. Es posible que el sistema tecnológicamente pueda fallar, pero lo que no fallan son los protocolos. Todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado en todo momento garantizando la seguridad de las víctimas y las víctimas han tenido información y conocimiento de la situación. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando para
recuperar absolutamente la normalidad, pero desde hace más de una hora los datos están llegando en tiempo y forma. Será una de las últimas, si no la última comparecencia pública de Carlos Mazón antes de convertirse en expresidente de la Generalitat Valenciana. ¿Cómo se pudo pasar de un caudal completamente seco, según la Confederación, a un tsunami? He reconocido errores y desde luego huelga decir que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Hoy ha declarado en la Comisión de Investigación sobre la Gestión de la Dana, como ya se sabía, el nombre de su posible sucesor, que quizás hubiera agradecido que no se produjera esta coincidencia, que hubiera mediado algo más de tiempo entre la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación y el conocimiento de su nombre. Al fin y al cabo, Juanfran Pérez Llorca, que es el elegido por Alberto Núñez Feijóo para presentarse a una investidura que necesitará contar con el apoyo de Vox, tiene una primera misión, que es hacer olvidar cuanto antes la gestión de la Dana del gobierno al que pertenece, iniciar una nueva etapa. La verdad es que cuanto más se va conociendo de la jornada trágica de la Dana, más se empequeñece Mazón y más se agigantan sus errores y sus ausencias. Porque si de verdad pudo ver lo que estaba ocurriendo en Utiel a las 5:30 de la tarde, es absolutamente incomprensible que no dejara todo lo que estaba haciendo para personarse en el CECOPI o en su despacho inmediatamente. Lo que dice el testimonio de la periodista Maribel Vilaplana, que la acompañó en aquella sobremesa, es que despreció la insistencia de algunos de algunos de los avisos de su equipo, alegando de eso tan coqueto de que era una cosa para la foto. Todo ha sido dispuesto en esta comparecencia para ahorrarse problemas. A puerta cerrada, sin las víctimas, con un texto escrito para ser leído, Carlos Mazón ha querido hacer una comparación entre su gobierno y el gobierno central, entre las responsabilidades que él sí ha asumido y la forma en que el gobierno de la nación ha eludido cualquier consecuencia política de una gestión morosa y nefasta. Ni siquiera reconocen error alguno, como este que señalaba Carlos Mazón, acerca de lo tarde que llegó el aviso de que el Barranco del Pollo se estaba convirtiendo en un arma letal, o de que todas las miradas estaban confundidas, pensando que el peligro venía por el desbordamiento del río Magro o la rotura de la presa de Forata. Por cierto que Mazón ha vuelto a darle hoy a Alberto Núñez Feijóo la razón, porque en su día hizo caso omiso cuando éste le recomendó que declarase el estado de emergencia para hacer frente a la devastación. Este es uno de los momentos de los intercambios entre Carlos Mazón y Joan Baldoví de Compromís. He asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del gobierno de España. Nadie da explicaciones. Nadie da sus llamadas. Nadie da su itinerario. Nadie da sus comidas. Nadie dice dónde comió. Nadie dice con quién comió. Nadie dice por qué se quedó en París. Y el único que dimite, el único que asume responsabilidad, el único que propone comisiones de investigación, el único que remodela su gobierno y el único que da responsabilidades en todo momento he sido yo. ¿Qué clase de presidente eres tú que te diuen que Utiel estaba baix les aigües, que la UME estaba desplegada y tú el quedes frente al postre? Es que le costaba entrar a Joan Baldoví, que le estaba reprochando con un tono bastante amargo a Carlos Mazón que se quedase hasta el postre y más allá, cuando tenía aviso de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en localidades como Utiel, donde las inundaciones fueron a media tarde ya muy preocupantes. Más revelaciones sobre el caso de la Fontanera, que comprometen seriamente a Ferraz. Es que Leire Díez se presentaba de forma equívoca y con enorme desenvoltura como una enviada de Ferraz cuando quedaba con los fiscales para sobornarlos. Bueno, no solo invocaba la autoridad de Ferraz y de la Secretaría de Organización, también, si hacía falta, invocaba la autoridad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los audios que ha aportado a la causa el fiscal Estampa demuestran que la Fontanera decía que por ella hablaba Ferraz, tan claro como esto. Es más, la buena de Leire Díez no tenía ningún reparo en aludir a Pedro Sánchez para tratar de amedrentar a sus interlocutores. Les doy el contexto de lo que van a oír. El fiscal Estampa lleva tiempo siendo objeto de todo tipo de guarrerías. Entonces, como es normal, ha empezado a tomar precauciones. Decidió que iba a grabar la reunión que mantuvo con una misteriosa fontanera, que es Leire Díez,
en la oficina del empresario Luis del Rivero el pasado 7 de mayo. Un inciso, no es demasiado lista Leire Díez, porque va a sobornar a alguien, va a extorsionar a alguien y no imagina que esa persona puede tomar la precaución de grabar lo que está ocurriendo. Bueno, es que ya son demasiadas grabaciones, ¿no? Las de Leire Díez, va dejando un reguero de testimonios verdaderamente comprometedores. Primero, porque la escriben a ella como una persona sin escrúpulos y poco inteligente. Y segundo, porque ella alude constantemente a Ferraz como la autoridad que la envía a negociar en su nombre, a negociar, a extorsionar, a tratar de acaparar material comprometedor o a sobornar, si se da el caso. Miren, en esa reunión, en el despacho de Luis del Rivero, Leire Díez reconoció al fiscal Ignacio Estampa que el encuentro que estaba manteniendo con él para ofrecerle desprestigiar al jefe de anticorrupción era conocido por el entonces secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, y por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Recuerden el objeto, que Ignacio Estampa, fiscal, colaborase para desacreditar, para matar civilmente al fiscal anticorrupción. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí, pero vamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Yo soy una mano derecha que nunca va a aparecer ninguno. Vale, bien, vale. Hoy se ha reanudado el juicio del fiscal general del Estado, donde han comparecido como testigos más periodistas de tribunales que atestiguan que recibieron la información sobre el contenido del mail de Marras para un acuerdo de conformidad enviado por el abogado Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía de Delitos Económicos de Julián Salto antes de que lo recibiera en su Gmail el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Claro, todos estos testimonios que se están difundiendo de una forma tan entusiasta, sobre todo por el oficialismo, tienen dos problemas. Uno, que los periodistas se acogen al secreto profesional para no apoyar sus testimonios con pruebas documentales, y es normal. Y la segunda, que el hecho de que ellos tuvieran conocimiento del contenido no exime a Álvaro García Ortiz de haber mostrado una enorme ansiedad en la noche aquella de la Champions, en la que sacó a Julián Salto del partido, para conseguir un correo que le ayudaba a cerrar un círculo. Porque recuerden que él mismo decía que estaba en una batalla por el relato. El juicio ha contado hoy también con el testimonio interesante del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que ha declarado este lunes en el Supremo que este organismo, la Abogacía del Estado, consideró de inusitada gravedad la nota de prensa que el fiscal general del Estado ordenó difundir a los medios de comunicación sobre los pormenores de aquellas conversaciones para un acuerdo de conformidad de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Del abogado, para ser precisos, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dice Ribón que la preocupación era honda porque nunca habían vivido una situación como esta, porque en ese momento desconocían quién era el autor de la nota. Es que se está enfatizando mucho, y es normal, en el documento en el que el abogado de el novio de Ayuso propone reconocer dos delitos para alcanzar un acuerdo de conformidad. Y no se habla tanto de la nota que en el fondo dio origen a toda esta investigación y que ha metido en tantos problemas a Álvaro García Ortiz, y cuya autoría asumió personalmente Álvaro García Ortiz, incluso antes de que en el juicio su directora de comunicación testificara que había sido dictada por él. Recuerden que Álvaro García Ortiz se hizo responsable directo de esa nota y que su directora de comunicación confirmó que sí, que se la había dictado. Uno de los puntos clave fue precisamente la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles. En definitiva, si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.